Hola a todos, muchas gracias por seguirnos. Hoy vamos a enseñaros un viaje de Getafe a Huesca, pasando posteriormente a Jaca y Formigal y de vuelta pasaremos por Loarre y Zaragoza. Salimos temprano desde Getafe, hacemos una parada a mitad de camino y proseguimos a Huesca. El trayecto es de 400 kilómetros y tardaremos aproximadamente 4 horas. Nada más llegar y registrados en el hotel, nos dispusimos a visitar Huesca. Vimos la catedral. La catedral de Huesca, construida en estilo gótico, fue iniciada a finales del siglo XIII y concluida a principios del siglo XVI. Originariamente estuvo dedicada a Jesús Nazareno, pero es conocida popularmente como Catedral de Santa María. Es agosto, son las fiestas patronales de Huesca, dedicadas a San Lorenzo. La ciudad se engalana y todos sus habitantes salen a disfrutar de sus fiestas. Si quieres tranquilidad, te recomiendo que la visites en otras fechas. El Parque Miguel Servet de Huesca es el mayor parque y uno de los más antiguos de la ciudad. Su construcción se inició en 1928 y cuenta con una gran variedad de plantas, desde las muy comunes hasta otras originarias de China y Japón, como el ginkgo. Al día siguiente nos dirigimos a Jaca, a unos 55 minutos de Huesca. La ciudad de Jaca se halla en la depresión media altoaragonesa, entre las sierras interiores del Pirineo. La ciudad se alza en una meseta situada a 820 metros de altitud, junto al río Aragón, que se dirige hacia el oeste por la Canal de Verdún. El municipio tiene una extensión muy amplia, de 392 kilómetros cuadrados. Jaca es la capital de la comarca de la Jacetania y dista 72 kilómetros de Huesca y 143 kilómetros de Zaragoza. En las montañas de los Pirineos se conservaron territorios cristianos tras la conquista de los árabes debido al protectorado carolingio establecido por Carlomagno en la llamada Marca Hispánica. Uno de esos condados fue el núcleo del Reino de Aragón. Hacia 920, establecido por el Reino de Pamplona como condado independiente de los francos, Galindo II Aznárez repobló antiguas poblaciones de la cuenca del río Aragón, a lo largo de la cual se articulaba el condado, entre las que se encontraba Jaca, que entonces era una fortaleza habitada por unos pocos pobladores, una aldea con actividad meramente agropecuaria. Esta fortificación, de planta pentagonal, fue construida a finales del siglo XVI. Las obras se inician en 1592. Conserva todas y cada una de sus partes características: foso, baluartes, escarpas, cuarteles, polvorines, túneles, además de una hermosa entrada a la que se accede mediante un puente levadizo. Su construcción fue encomendada a Tiburcio Spanocchi, ingeniero de origen italiano. Tiburcio estaba al servicio de Felipe II, dentro de un programa de defensa de la frontera aragonesa con Francia, cuyo punto principal sería precisamente el castillo de San Pedro. Este eligió para la construcción del castillo unos terrenos extramuros, conocidos como Burnao. El modelo para esta fortificación corresponde ya a los nuevos esquemas de arquitectura militar derivados del uso de la artillería, en la que predominaban los muros más bajos y gruesos, con taludes y emplazamientos específicos para cañones y otras bocas de fuego. Este sistema constructivo fue denominado traza a la italiana.
Si visitas la Ciudadela, no dejes de ver el Museo de Miniaturas. Es un museo de miniaturas en plomo, dedicado a todos los ejércitos desde la antigüedad hasta hoy, muy bien realizadas y digno de ver. El 27 de noviembre de 1975 tuvo lugar en la Plaza de la Armería del Palacio de Oriente la primera revista militar del nuevo rey, Juan Carlos I, hecho histórico que refleja con fidelidad esta maqueta. En el reinado de Juan Carlos I se iniciaron importantes transformaciones sociales y políticas en España. La Constitución de 1978 instauró un Estado plural y democrático, y asignó a las Fuerzas Armadas la defensa del territorio nacional, bajo el mando supremo del rey. Durante más de 230 años estuvo vigente en España el servicio militar obligatorio, la conocida mili. Toda la población masculina era alistada, tallada y sorteada, constituyendo las denominadas quintas. Durante los años 70, en los Centros de Instrucción y Reclutamiento, CIR, se impartían las primeras normas de enseñanza, disciplina y vida militar a los reclutas. Tras esta formación castrense tenía lugar el solemne acto de jura de bandera, y los soldados eran enviados a sus destinos correspondientes. El servicio militar obligatorio se suprimió en año 2000. La maqueta recuerda diversas unidades del ejército español de la década de los 70, encuadradas en un vistoso desfile. Aquí podemos ver una maqueta dedicada a la Unidad Militar de Emergencias, UME. La Unidad Militar de Emergencias, UME, es una unidad integrante de las Fuerzas Armadas Españolas creada por acuerdo del Consejo de Ministros el 7 de octubre de 2005. Posteriormente, mediante el Real Decreto 416/2006, de 11 de abril, se establece su organización y su despliegue y se implanta como una fuerza militar conjunta de carácter permanente dentro de las Fuerzas Armadas con la finalidad de intervenir de forma rápida en cualquier lugar del territorio nacional español en casos de catástrofe, grave riesgo, calamidad u otras necesidades públicas. La Catedral de San Pedro de Jaca o Seo de San Pedro de Jaca, cabeza de la diócesis de Jaca, es una de las construcciones más características y antiguas del románico en España. Comenzó a construirse casi al mismo tiempo que la de Santiago de Compostela en el último cuarto del siglo XI a iniciativa del rey Sancho Ramírez, que, con motivo de su viaje a Roma en 1068, había colocado su reino bajo vasallaje del Papa, a la sazón Alejandro II. Por este motivo el pontífice le concedió la sede episcopal de Jaca, como cabeza religiosa y política de su incipiente reino. Como teníamos la tarde libre, decidimos acercarnos a Formigal. Formigal es una urbanización perteneciente al municipio de Sallent de Gállego, en el Alto Gállego, provincia de Huesca, Aragón. El origen de la vinculación de la zona al esquí se remonta a 1914, momento en que un cura francés que pasaba por la zona regaló a un vecino de Sallent de Gállego unos esquís. Posteriormente, en el carpintero del pueblo se dedicó a recrear estos artilugios de madera para repartirlos por el pueblo, convirtiéndose el Valle de Tena en una de las primeras zonas de España donde se practicó el esquí. La urbanización se fundó el 2 de mayo de 1964, bajo el nombre de Formigal S.A., dentro de un complejo empresarial que, además de la urbanización, buscaba crear unas pistas de esquí y una serie de negocios complementarios como hoteles o restaurantes. Formigal se ha convertido en un destino vacacional de referencia en España tanto para esquiadores como para excursionistas. La zona es impresionante, te lo recomiendo si eres amante de la naturaleza.
La tarde termina y volvemos a Huesca para prepararnos para el día siguiente. Al día siguiente nos preparamos para ir al castillo de Loarre, a 34 minutos de Huesca. En 1016 empieza a construirse el castillo de Loarre y se construye en varias fases durante el siglo XI. Según Antonio Ubieto Arteta, en marzo de 1033 López Sánchez ya figuraba como señor in Loar. En marzo de 1099 el rey Pedro I de Aragón confirmó al monasterio de Monte Aragón la iglesia de Loar. A mediados del 1287 el castillo de Loarre fue saqueado por Pedro de Ayerbe, quien fue uno de los cabecillas del bando unionista, y tras su muerte su hijo y mujer debieron de pagar una numerosa cuantía a los habitantes de Loarre por los daños causados durante el periodo que sus hombres estuvieron en el castillo. Tras esta muestra de lealtad, Jaime II recompensó a la población concediéndole el rango de villa y obteniendo así participación en cortes. Además de esto les concedió la exención del pago del impuesto destinado al ejército real a cambio de 300 sueldos y axes. Alfonso IV concedió el 16 de marzo un privilegio, en el que les libraba de cargas de tipo fiscal y monetario a excepción del monedaje y de las cenas reales, al igual que se comprometió a no vender ni hipotecar ni la villa ni el castillo. Nuestra incansable compañera nos acompaña a nuestra visita. Nos disponemos para partir hacia Zaragoza. La Catedral Basílica de Nuestra Señora del Pilar o Santo Templo Metropolitano de Nuestra Señora del Pilar es una de las dos SIOUS o catedrales metropolitanas de la Archidiócesis de Zaragoza, junto con la SEO del Salvador, además de Basílica Menor. Habitualmente es llamada simplemente Basílica del Pilar o El Pilar. Es un importante templo barroco dedicado a Nuestra Señora del Pilar en la ciudad de Zaragoza. Al llegar nos encontramos con la sorpresa de 21 rinocerontes, uno en posición de líder y el resto de la manada, ocupando hasta septiembre la Plaza del Pilar en Zaragoza. Los animales forman parte del liderazgo, la nueva exposición del artista cubano Roberto Fabelo.